Continuemos conversando, discutiendo, estudiando, aprendiendo acerca de estos casos, de este ligero escalón mesial, como debe referirse esta alteración, si fuese alteración antero-posterior, es un insignificante escalón mesial, y es probable que sea muy importante este análisis óptico de la relación antero-posterior molar, pero de repente hay muchas cosas para ver primero, entre ellas la compresión transversal en un paciente donde la distancia intermolar es posible que esté por los 35 milímetros, ¿cierto? Entendamos esto y entendamos este arco puntiagudo, esta compresión transversal y este ancho de la distancia intercanina donde deberían caber este lateral, un central, otro central igual y otro lateral, y que muy seguramente no caben, casi macrodónsicos además, y que por consiguiente hay una compresión transversal que tiene atrapada la mandíbula en un overbite del 100% y en una compresión transversal donde también está atrapada. Estudiemos este caso y pensemos en cuál es la solución. La solución es resolver el problema, el dismorfismo que existe ahora y pensar en el aumento de la distancia intercanina, entender que este paciente necesita un aumento de la distancia intercanina, necesita ser un mejor escenario para una mandíbula que exprese su dinámica. Hoy está atrapada esta mandíbula, es una machacadora de alimentos por apertura y cierre, que no hace la más mínima excursión lateral y que por esa razón tiene esta atrofia. Esto es un lateral inferior deciduo que seguramente nos podría confundir al momento del análisis, pero en general es esto, una estrechez transversal también en la mandíbula, donde lo importante ahora de repente es conseguir la amplitud transversal. De otra manera, estos pacientes avanzarán, este paciente ya tiene cordales, avanzarán a estas compresiones transversales que mantienen atrofiada una mandíbula y la dejan ubicada en una posición distal, en una distorrelación, una mandíbula distal, distorrelación, lo que comúnmente llamamos clase 2, aunque aludimos solo la relación molar con ese término, entonces es mejor aludir más que clase 2, que podría tener un maxilar adelantado o una mandíbula distal, aludir lo que es, llamar las cosas por su nombre, una distorrelación, una mandíbula distal. Y de repente entender este caso también como igual, ¿cierto? Entendamos este hueso basal, entendamos este plano oclusal como un referencial, entendamos este hueso basal, tracemos una línea imaginaria como hacíamos ayer de este hueso basal, de pronto de este hueso basal, ¿qué dirían unos trazos cefalométricos? Sin embargo, aquí no hay una mandíbula distal, más podría haber un maxilar hipoplásico, que tiene atrapada la mandíbula, y lo ideal es resolver ese problema y pensar, como pensábamos ayer, en una disyunción en abanico. Esto es un disyuntor en abanico como los disyuntores tradicionales, solo que este solo abre adelante y de pronto piensa en esta distancia intermolar que ya medimos, en pensar en dejar esta distancia intermolar de esa manera, para que esta mandíbula pueda ubicarse de mejor manera. Hay otro problema, un problema de orden vertical que habrá que resolver y que de repente sería interesante pensar en expansionar este arco, y al igual que este arco ya existen herramientas para hacerlo, aunque a pesar de que existen herramientas, algunas culturas no creen que la expansión alveolar sea posible, la expansión transversal del hueso alveolar sea posible. Eso se encuentra mucho. El caso de ayer nos lo dice, en la disertación de ayer, que debe usted verla, y entonces alguien va y la mandíbula menos. Entonces este paciente está condenado a que, además de la hipoplasia con que está ahora, ir pensando en guías de erupción, en atrofiarlo más, cuando realmente lo que tenemos acá es un maxilar que tenemos que disyuntar, es decir, expansionar esqueléticamente,
Y sea este el momento de contarle que la disyunción, la expansión esquelética rápida, la fractura de la sutura media palatina, hace que este punto A se vea favorecido en 1, 2, 3 grados hacia adelante. Es decir, la disyunción de la sutura media palatina se manifiesta excéntrica, es decir, no se abre perfectamente paralela, sino que se abre excéntrica, es decir, se abre más adelante que atrás, y eso va a hacer que con la conformación del callo óseo que hará esta sutura media palatina, esta cola de Milano, la sutura media palatina, terminará haciendo un aporte importante y adelantando un poquito este hueso maxilar y soltándolo para que exprese alguna dinámica. Más aún, si además de la resolución del problema transversal, se pusiera un PAMED propioceptivo, un plano, un desprogramador, un plano de nivelación incisal, que podría hacer que esta mandíbula exprese su dinámica y, ante todo, que la excitación de estos incisivos produzca produzca el problema, resuelva el problema que hay acá. Es posible que algunos piensen que estos dientes están sobreerupcionados, lo que falta es crecimiento alveolar. Esto lo digo todos los días, me perdonan quienes mis alumnos y la gente que me sigue. Hace que esta excitación de estos incisivos produzca crecimiento, egresión, salida, engrosamiento y crecimiento vertical de este hueso alveolar. Y ante todo, que la dinámica que se expresa acá ayude a que esta mandíbula ayude en la propulsión del esqueleto facial. Porque de otra manera nosotros a veces nos quedamos en estas compresiones. Es posible que este paciente esté muy bien. Este paciente tuvo una cosa similar a esto, seguramente, yo no lo conozco. Una estrechez transversal supremamente importante, y así caminó todo el tiempo y no nos percatamos o nunca se resolvió el problema, y la mandíbula se quedó apresada acá y se quedó atrasada. Ahora, ¿qué quiero contarle? Básicamente, esta mandíbula no tiene dinámica lateral, no se expresa lateralmente. Y esa mandíbula debe expresarse lateralmente por lo siguiente. Aquí hay un hueso occipital que empieza más o menos aquí en un punto que se llama lambda, es la región lamboidea. Este hueso occipital hace una propulsión cinemática, y esa propulsión, este es el foramen mayor, esa propulsión cinemática hace que aquí hay una porcioncita de este hueso, aquí adentro hay una porcioncita que se llama la porción basilar, la apófisis basilar del hueso occipital. Ese hueso occipital empieza a hacer una traslación cinemática, e incluso, a pesar de tener, y tiene una curva de más o menos 90 o 100 grados en su fase intrauterina, y después esa porción basilar la porción basilar del hueso occipital va a crecer y va a empujar un hueso que es el hueso esfenoides, y el esfenoides va a incidir la base craneana y va a empujar este hueso maxilar hacia adelante. Pero a la par que ese hueso maxilar, ese occipital viene avanzando, también va a incidir la posición y la anchura de los huesos temporales, y esos huesos temporales van a ensancharse, y en la medida en que se ensanchen, esa fosa glenoide va a producir mayor amplitud y mayor dinámica en esta mandíbula, y esta mandíbula podrá macerar, podrá hacer movimientos laterales, y esos movimientos laterales, esto nos lo han dicho varios, entre ellos Planas, y esos movimientos laterales van a ayudar en la propulsión de este hueso maxilar que viene creciendo hacia adelante y hacia abajo. Entonces es muy interesante que si ese hueso está creciendo y esta mandíbula tiene dinámica entre los dos, maxila dentada o huesos maxilares y mandíbula, en esa dinámica se dé una propulsión anterior y se suelte un atrapamiento que existe, porque el hueso occipital podrá expresarse, y al expresarse podrá hacer una mayor amplitud de los huesos temporales, y esta mandíbula que está montada en esos huesos temporales, en la fosa glenoide, va a poder avanzar y va a poder ayudar en la mancomunidad de que este hueso maxilar viene creciendo. Pero ¿qué hay aquí?
un atrapamiento mandibular, un vocablo que podría ser más diciente para un nuevo estudiante y no quedarse anclado en la panacea de estudio de la relación molar. No, entender que aquí, más que problemas anteroposteriores, lo que hay es un problema transversal, una compresión transversal que tiene atrofiado todo esto y que tiene la mandíbula atrapada y no le deja expresar su dinámica. En esa medida, si esta mandíbula tuviera un escenario oclusivo, si esto se resolviera, si se ampliara, se diera mayor amplitud transversal, tendríamos una mandíbula jugando como debe ser, participando del desarrollo del otrora viscerocráneo, que hoy se llama esqueleto facial, y en esa medida expresar todo este conjunto hacia adelante, aunado a una respiración nasal, una oxigenación ideal que va a alivianar el tercio medio, el tercio superior de la cabeza, y va a hacer que esto se exprese hacia adelante, una especie de recompensación de equilibrio, reequilibrio, que se da en unos cóndilos del occipital donde bascula constantemente la cabeza en 7 vértebras cervicales, y ese equilibrio va a hacer que de repente estos dos huesos se expresen hacia adelante y haya una apostura facial, un mayor adelantamiento del rostro, de los huesos de la cara, a la par con lo que viene dándose y que no viene dándose en estos pacientes, con lo que debería venir dándose, que es la flexión de la base craneana, del condrocráneo, que no se viene dando y que seguramente aquí está atrancada. Esto llama un atrapamiento mandibular, y permítame el término atrancada. La oclusión dental tiene atrancado el desarrollo. Esto es, la oclusión dental es en sí misma, lo digo todos los días, un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día, un aparato bueno o malo. En este caso, este paciente, y en el caso de ayer, es un aparato de ortopedia malo, que atrofia el desarrollo, que no permite a la mandíbula expresar su dinámica. Un poquito desorganizado el video, me perdonan, pero básicamente es esto. Las dudas que le haya despertado este discurso, las puede consignar aquí debajo y básicamente conversar esto. Esto hay que resolverle los problemas transversales, hay que resolver el dismorfismo, la falta de forma inicialmente, para que de repente se pueda expresar un mejor relacionamiento anteroposterior, una dinámica. Por su atención, muchas gracias.